Si el Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Sí. Bueno, estamos de vuelta. Ha concluido el sorteo de Navidad, que por cierto ha dejado, ahí es nada, una lluvia de millones. Lo podemos decir que alto y claro, en Fuerteventura el gordo se ha portado bien. Ha sido el juzgado de lo penal, se lo dábamos esta mañana, pues prácticamente nada más que recibían la noticia 18 personas, trabajadores de ese juzgado de lo penal, que se beneficiaban de décimos del gordo que había tocado en Las Palmas. 400.000 euros, sumado a esas 3 administraciones de lotería que han cruzado la isla de norte a sur, La Oliva, Puerto del Rosario y también la Avenida del Saladar en Morrojable. Mucha suerte y muchas felicidades para todas esas familias, que son todas de aquí, de la isla, que se han llevado ese dinero y ojalá sea allí donde más lo necesitan. Vamos a hablar de otras cuestiones. Lo explicábamos esta mañana, cada año solemos estar en el pleno del Parlamento del día 22. Es poco habitual que estemos en este estudio para recoger las impresiones de si se aprueba o no se aprueba un presupuesto o las enmiendas que presenta cada partido. Este año, curiosamente, solamente se ha celebrado una sesión. Fue el día de ayer y lo que hemos hecho es traernos a los parlamentarios a nuestras instalaciones. Mario Cabrera, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Hanna González. Buenos días. Gracias. Y Nereida Carrero, gracias. Buenos días, Nuria. Bueno, y además es la primera vez, creo en 2021, que los veo juntos en esta casa, a los tres. Sí, puede ser. Pues sí, Algo bueno ha tenido la reducción del pleno. Sí, la verdad es que te quitan un día de la agenda ocupado y al final pues intentas llegar lo antes a la isla para seguir con el trabajo y como te tenemos algunas deudas pendientes, muchas, señor Mario. Algunos no cumplimos mucho con las llamadas, pues aquí estamos. Bueno, se ha recortado esta sesión parlamentaria, esta sesión plenaria, porque ayer se decidía votar el mismo día que también se debatían las enmiendas. Es una cuestión o una jornada atípica, Mario. Por lo menos Nereida y yo llevamos 6 años, Ana lleva los 3 años que llevamos de 2, el tercer presupuesto efectivamente, pero 2. Y lo normal son 2 jornadas. Lo que pasa es que este año el grupo de gobierno o los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno decidieron pasar rodillo como pasó el gobierno con sus enmiendas y por tanto no había mucho debate de un presupuesto que se presenta como un borrador, al que trabajamos y presentamos solo Coalición Canaria le presentó 400 enmiendas, ¿no? Bueno, que menos que negociar en esa línea porque además son enmiendas muy medidas, muy trabajadas, que vienen de demandas, de exigencias de los sectores, de colectivos, de instituciones, pero bueno, cerraron filas, no se aceptan apenas algunas enmiendas, nosotros conseguimos transar y aprobar algunas de ellas, pero efectivamente un presupuesto que podíamos haberlo enriquecido mucho más con el debate, convenciendo con las propuestas en el propio pleno, decidió la mayoría, que la mayoría es quien la tiene, pues reducirlo todo a una jornada, ¿no? Bien, yo creo que saben que no es un presupuesto real, saben que es un presupuesto que va a cojear y que cuanto más publicidad, cuanto más debate le demos, más vamos a demostrar por dónde cojea. Y es verdad que este Parlamento en esta legislatura se está volcando mucho en proteger al gobierno y en hacer menos actividad parlamentaria. Lo hemos dicho ya en varias ocasiones. No es la primera vez que vamos a una comisión y en el mismo día se retiran iniciativas, con lo cual coartan un poco la participación también de la oposición de fiscalizar la labor del gobierno, que para eso está el Parlamento. Pero en fin, con una jornada lo que hicimos fue adaptarnos e intentar trabajar para mejorar los presupuestos de Fuerteventura, que dicho de paso es la isla peor tratada en estos presupuestos. Vamos a hablar de las enmiendas que ha presentado. Ahí es nada, 400 enmiendas Coalición Canaria, pero especialmente me interesan las que ocupan a Fuerteventura, que fueron rechazadas en su mayor parte o en todas, ¿no? Prácticamente. No, de las 400, 100 las trabajamos, 100 fueron presentadas de Fuerteventura, ¿no? El trabajo lo hicimos conjuntamente, Nereida, Hanna, Barragán participó en algunas de las reuniones también.
Bueno, pues nos fuimos reuniendo con los colectivos, nos fuimos reuniendo con nuestros compañeros en las distintas instituciones, tanto en gobierno como en oposición. Fuimos recogiendo de las demandas que habíamos aprobado a lo largo de este año en PNLs, propuestas en el Parlamento, dándole traslado en los presupuestos, de colectivos que habían participado también exigiendo, le dimos traslado y bueno, presentamos 100 enmiendas. De esas 100 enmiendas pasaron rodillo prácticamente sin aprobar muchas, pero logramos transar otras tantas, logramos mejorar algunas y sobre todo pues gracias a esa presión que nos dio tiempo entre el primer borrador y la aprobación de ayer, la presión con algunos colectivos que bueno, pasaban de 150.000 euros, por ejemplo, la Federación de la Cabra Majorera la dejaban en 40. Bueno, ese tiempo que tuvieron de conocerlo hizo que el gobierno intentara rectificar y al final se avino a aceptar parte de las enmiendas nuestras, ¿no? Creo que conseguimos, pero podíamos haber mejorado el presupuesto mucho más. No se trata de que lo haya conseguido Coalición Canaria, sino de haber mejorado. Este presupuesto, el borrador marca una cifra y cuando se presentan enmiendas, esa misma cifra baja en 3 millones. Y quiero centrarme solo en los 3 millones porque es la primera vez que se da en los 6 años que llevamos, pero yo no lo había conocido porque siempre seguimos los presupuestos de cerca cuando están en las instituciones. Es decir, cuando se presentan enmiendas, los diputados socialistas de Fuerteventura han permitido que se quite a partidas de Fuerteventura dinero para ponerlas en otras partidas del resto de Canarias. Eso no se había dado nunca una vez que está el borrador presentado. Una isla que ya venía mal en el presupuesto inicial, con 3 millones menos. Nuestras 100 enmiendas, si se hubiesen aprobado todas, hubiesen sido 35 millones más a los presupuestos de la isla Fuerteventura. Evidentemente éramos conscientes de que todas no, pero sí pensábamos que al menos mejorar esos 3 millones y llegar hasta 5 o 6 millones, que hubiese sido un presupuesto equilibrado, sí pensábamos conseguirlo. No fue posible, pero bueno, y tengo que además decirlo, o sea, a Hanna y Nereida les tocó gran parte de ese trabajo de preparar las enmiendas, de presentar las enmiendas, de hacerlas in voce e intentar negociar hasta el último minuto para mejorar estos presupuestos. Hanna, Nereida, su turno. Estamos hablando de un presupuesto, como dice Mario Cabrera, que esas 100 enmiendas se hubieran traducido en 35 millones más para Fuerteventura. Estamos hablando de que ustedes llevan denunciando ya hace algunos meses que hay ciertas partidas que no están reflejadas, que han desaparecido del presupuesto. Hablo especialmente de sanidad en este caso. Sí, bueno, nosotros también lamentamos que estos presupuestos no tienen futuro para Fuerteventura, ni proyectos. En el ámbito sanitario es difícil digerir como no hay ningún proyecto nuevo para la isla de Fuerteventura. Únicamente han culminado en este año con lo que ya habían heredado en la legislatura pasada, pero vemos como ni siquiera lo han puesto en marcha. El búnker ya estaba presupuestado, lo único que han realizado es terminar las obras y no está en marcha. Hacíamos enmiendas importantes, no solo en infraestructura, sino también para servicios sanitarios, personal sanitario, especialistas, pero también de atención primaria, porque es muy necesario reforzar los sistemas de atención primaria en toda la isla, y nos la denegaban. O infraestructuras importantes como la ampliación del Centro de Salud de Gran Trajal, o como la conversión a CAU, a Centro de Atención de Urgencias, tanto en Corralejo como en Costa Calma, porque ya el nivel de población que ha aumentado necesita de mayores servicios y de mayores demandas y nos lo rechaza. Y como bien decía, pues esa poca disposición, como bien decía Mario, de poder negociar y de poder pactar esa decisión de estas son las enmiendas que se van a aprobar y no nos sentamos a debatir pues otras necesidades. La gran pena es que no son enmiendas que nos sentamos y pensamos, como bien explicó Mario. Tuvimos reuniones con distintos sectores, de sanidad, de educación, en el ámbito asociativo, con demandas que nos decían la gente de primera mano para trasladarlo a los presupuestos y vemos que no se reflejan esas demandas, pero ni puestas ni por enmiendas, ni porque este gobierno lo haya contemplado, ni en el borrador de presupuestos que nos presentaron, ni los partidos con sus enmiendas, porque no solo presentan enmiendas
Coalición Canaria también presenta enmiendas el resto de los grupos y vemos como el resto de los grupos han presentado enmiendas que quitan dinero a Fuerteventura. ¿Cómo es posible que una persona puede... Bueno, a nosotros que no se nos ocurre presentar una enmienda que le quite un solo euro a Fuerteventura. Y eso se ha dado en estos presupuestos. Por parte de los diputados majoreros. Por parte de los apoyando diputados. en este caso, los diputados me refiero a los que no son de Los que Coalición apoyan Canaria. al gobierno y los que quedan apoyando al gobierno son los socialistas, pero hay enmiendas donde quitan a partidas como al Palacio de Justicia de Puerto del Rosario Sí. o a la segunda fase de Zurita para llevarlo a otras islas, como Lanzarote, como La Gomera, como Gran Canaria. Eso está y es constatable porque en la página del Parlamento, en el registro está todo. El complejo ambiental, perdón, Sí. lo que acaba de decir Ana, el complejo ambiental de Zurita lo dejaron prácticamente a cero. O sea, una obra clave, fundamental, que la tienen, que es competencia del gobierno, que hay un convenio firmado con el Cabildo de Fuerteventura, y el argumento es, bueno, como hay problemas, ya lo pondremos. No, lo que no se pinta en el presupuesto es después voluntades que llegarán o no llegarán. Y como ese, hay muchos más. Y encima estamos hablando todo el día de la necesaria gestión de recursos, ¿no? Efectivamente. Y ya no vamos a hablar de la segunda planta que llevan reclamándose desde el sur de la isla, también de forma histórica. Bueno, la lectura del presupuesto que se ha aprobado ayer suma un total de 9.098 millones de euros. Estamos hablando de un crecimiento, en este caso, de más de un 7% en este ejercicio. Llama la atención, Nereida, pues claro, una cosa es un titular y otra cosa es lo que estamos viendo, que el capítulo de inversiones, que en este caso ha crecido casi un 17%, donde el gobierno ha puesto el acento es precisamente en infraestructuras sanitarias para las islas. Estamos hablando del Servicio Canario de Salud, que va a recibir 160 millones de euros más que el ejercicio pasado, es decir, un total de casi 3.500 millones de euros. Sin embargo, pues por ejemplo, el Centro de Salud de La Oliva, ¿no? La ampliación del Centro de Salud de La Oliva, que se lleva reclamando durante toda la legislatura y también la legislatura pasada. Lo de La Oliva siempre digo, partimos con que el presupuesto tiene 600 y pico millones más de euros este año. Si tú revisas el capítulo 6 y 7, que viene a ser las inversiones en la isla, no solo no sube, sino baja. Si usas los términos absolutos, vendrán aquí los diputados socialistas y te dirán que es que tienen no sé cuántos millones más. Pero si tú usas los porcentajes, del porcentaje que tenían en millones el presupuesto global de la comunidad la legislatura pasada y el que tienen ahora, nuestro porcentaje en inversión para Fuerteventura no solo no ha subido, sino que ha bajado. Lo que decías de Corralejo, evidentemente el municipio, uno de los municipios con más habitantes de la isla, más turistas, y seguimos, nosotros demandábamos, por ejemplo, en las enmiendas el servicio de radiología 24 horas, parece insólito, pero es que te vas a hacer una radiografía a Corralejo y dependiendo del horario en el que vayas, te la puedes hacer o tienes que estar esperando con una pierna partida, que una ambulancia te traiga a Puerto del Rosario a realizarte simplemente una radiografía. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Poner un médico simplemente, o sea, el equipo lo tienes y lo paras, es poner un médico y ese servicio, igual que pedíamos las ambulancias medicalizadas, que se aprobó la legislatura pasada, nos rechazaron las de Corralejo y se aprobó la de Gran Tarajal, pero nunca se puso en marcha. O el helicóptero, que todo el mundo dice, oye, no, que hacen reclamando un helicóptero, ¿no? Que lo que queremos son los servicios aquí, también habrás escuchado eso, pero es que hasta que no estén los servicios aquí la gente se te muere y necesitamos un servicio con base en Fuerteventura. La unidad geriátrica no aparecía, como se ha dicho, se transó, hemos conseguido que aparezca, pero vamos a ver si se ejecuta, porque también hay que ver la ejecución del presupuesto, que no han hecho absolutamente nada, y las obras, bueno, por ponerte un ejemplo muy absurdo, Soledad Monzón deja 2 aulas en el Colegio del Cotillo, uno de los más antiguos que hay en el norte, no solo con un proyecto, sino con presupuesto, el proyecto redactado y supervisado, Uh-huh. y han sido incapaces desde 2019 a 2021 de hacer las 2 aulas y terminaron colocando unos barracones, que llaman ellos ahora aulas modulares, para escapar del COVID a toda prisa. Han sido incapaces, esa obra lleva un par de meses realizarla. Y como esas, pues claro, hemos tenido que repetirlas. Muchas de las enmiendas son de las pasadas y sabemos incluso que de algunas hay, incluso están los proyectos. Tienen más dinero que nunca, más financiación que nunca, 600 millones más. Pero al final, después de tanto trabajo, como decía Mario, que es el que siempre hacemos, no ha sido especial para ahora,
ves que te reúnes, que haces un trabajo serio, que lleva mucho trabajo y que al final, si consigues que lo pintan, al final no lo ejecutan. Y eso es lo lamentable, Nuria. Bueno, quería conocer también, pues en esas inversiones, las grandes asignaturas de Fuerteventura. Hablamos de los muelles, si hay algo más, por ejemplo, para el muelle de Corralejo, bueno, no solamente para el muelle de Corralejo, hablamos del eje norte y sur, hablamos de cuánto dinero va a... En cuanto a los muelles, yo quiero, por ejemplo, destacar... Sí. El año pasado hicimos, en la legislatura pasada, no el año pasado ya lo pintamos, hicimos una... Se mezclan unas cosas, ¿no? Porque sí, ves como el sí, sueño de la marmota otra vez. Sí. Una visita al muelle de Morrojable y veíamos que los barcos incluso están rozando en algunas zonas porque necesita un dragado urgente. La marina necesita mejoras. El asfaltado está todo lleno, aparece una pequeña partida, pero lo que el muelle de Morrojable, uno de los más importantes de la isla, necesita es precisamente otra cosa, el de Corralejo. Nosotros no nos metemos ni a debatir el tema de la ampliación, o sea, lo que es una dársena nueva, ni eso que ahora está en polémica, pero sí que lo que son las instalaciones de la terminal, para ser el muelle más importante de pasajeros y vehículos, y que el que más dinero le da a la comunidad autónoma de toda Canarias, está a un nivel tercermundista. Tú vas a La Gomera y, vamos, alucinas en comparación con el de Corralejo. Otra obra importante, el puertito del Cotillo. Los marineros están diciendo que la escollera está destrozada, que va a haber un problema, que la mar es del norte. Hicimos una enmienda para pedir dinero para rehabilitar esa escollera y hacer un martillo que les permita faenar todo el año. También fue rechazada esa enmienda. Y así suma y sigue, o sea, son necesidades que no nacen de estos 3 diputados, sino que nacen de que estos 3 diputados han estado en contacto con la gente, y que son los que nos han trasladado todas estas necesidades, que no son ocurrencias, y como decía Mario, han pasado rodillos sin ver, con más presupuesto que nunca, o sea, las necesidades reales. Y lo peor también es que en muchos de los casos no hay ni coordinación, porque no olvidemos que también están gobernando en municipios. También solicitamos enmienda para las colleras en Ijinamar, que cada vez que hay problemas con la marea a los vecinos se les llena la casa de piedra. Ellos, o sea, los grupos que apoyan al gobierno gobiernan en el ayuntamiento de Tuineje y nos la rechazaron. Es que no es solo que no hagan enmiendas, sino que encima tampoco ayudan para que se pueda realizar. Es que son instalaciones, o sea, son servicios y demandas que son necesidades, no son para vivir mejor, no, son necesidades. Y luego también en la parte educativa, lo de la parte educativa en la isla de Fuerteventura clama al cielo porque no se ha hecho nada que no haya sido terminar proyectos de la anterior legislatura. Vemos como en los pasados presupuestos nos establecían ellos en el borrador infraestructuras tan importantes como el IES La Lajita, y este año lo quitan. Finalmente se pudo llegar a una transaccional, pero vamos a ver si lo que sea Nereida, vamos a ver si ahora lo ejecutan, porque tampoco es cuestión de que se pinte continuamente en los presupuestos que estén, pero luego no haya ejecución. Tarajalejo, el Cotillo, ya no solo las 2 aulas, sino la previsión de uno nuevo en Puerto del Rosario. Muchísimos centros que ya no solo es que estén saturados en plena pandemia, sino que necesitan de medidas de mantenimiento y conservación, que la competencia en los institutos es de la consejería, y no vemos ese trabajo ni que se haga por ejecución, ni tampoco que se contemple en el proyecto de presupuesto. Antes de darle paso a Mario Cabrera, recordarles que esta semana abríamos la semana con una radioneta en Morrojable, bueno, para apoyar al sector comercial y esa campaña más que necesaria. Se habló y mucho de que es imprescindible que el paseo marítimo, la avenida del Saladar, se cosa con el pueblo de Morrojable para que ese flujo turístico, bueno, pues beneficie a todas las empresas y para que los turistas no se asfixien únicamente en la avenida, sino que tengan interrelación con el pueblo. Esa avenida, el paseo marítimo, que de momento parece ser que no va a tener esos fondos, o el paseo marítimo de Gran Tarajal, la avenida de Gran Tarajal, donde también el grupo de gobierno, y yo creo que la oposición, todo el mundo está de acuerdo en que la avenida de Gran Tarajal, punto neurálgico de Gran Tarajal, necesita ya una cierta renovación, ¿no? Rehabilitación. ¿Quiere decir que este presupuesto deja fuera este tipo de cuestiones?
Sí, sí, claro que los deja fuera. Nosotros, no solo es que no se contemplan en el borrador, sino nosotros contemplábamos enmiendas de renovación de paseos marítimos como Corralejo, como Gran Tarajal, también abajo en Morrojable o en Antigua, un municipio como Antigua, en Caleta de Fuste, que es turístico y que ahora lo está pasando mal. Oye, pues qué mejor ocasión que aprovechar para renovar toda la parte del paseo marítimo y tampoco. Nosotros aprovechamos... Sí, sí. No, le iba a decir, terminando con lo de los paseos marítimos, Sí. nosotros también las enmiendas, teniendo en cuenta que Fuerteventura junto a Lanzarote es una de las más castigadas económicamente, yo también destacaría 2 partidas fundamentales, que era una para la reactivación económica y social de la isla, que la rechazaron, y otra para ayudar a la comercialización. Esa nos la trasladaba incluso al consejero del Cabildo, David de Vera, para ayudar a la comercialización de los productos de Fuerteventura, la gente que hace de todo tipo de, yo sé, desde mermeladas hasta lo que sea, ¿no? Unido a todo eso, que por eso venía, que me lío, de los paseos marítimos, como decía Hanna, nosotros hicimos un recorrido por toda la costa, ya que el turismo está con esta incertidumbre, sube y baja, la manera de reactivar también la economía es dándole a la empresa trabajo por lo menos en construcción, en obras y que se mueva un poco y además arreglar la casa para cuando el turismo, si en algún momento pues volvemos a tener una cierta normalidad, ¿no? Porque al final, aunque pensemos en la diversificación, somos lo que somos, ¿no? Las travesías, que están apalancadas también desde el presupuesto pasado, la travesía de Tuineje, la travesía de Antigua, todas esas enmiendas las hicimos. No se ejecutaron la pasada y ahora vamos a ver qué pasa. Los paseos, como decía Hanna, desde Antigua, lo que es la Caleta, hasta el Matorral, Corralejo, el Cotillo, Giniginama aparecía, Tuineje, todas esas. Aparece una partida para Morro, porque la pintó a última hora, porque no aparecía en el borrador inicial, la pintó los grupos del gobierno para Morrojable, en esa batería que seguramente le pasaron aquí sus socios de los ayuntamientos, porque tampoco tiene nada que ver con ninguna demanda histórica, y aparecen ciertas enmiendas que te sorprende verlas, ¿no? Y otra de las partidas importantes, pues por ejemplo, desde Risco Prieto, arreglar toda esa zona de bajada hasta el centro de Puerto del Rosario, que vemos la gente caminando continuamente. Y los vecinos abandonados, Los ¿no? vecinos, sí. Sí, Por sí. ejemplo, quiero decir todo esto que lo aproveche no solo el ciudadano, sino el turismo cuando esté la casa arreglada y que encima pueda reactivar la economía, o todo ese paseo peatonal que circunda Puerto del Rosario, que usa tanta gente, pues también ponerle iluminación y mejoras, el de Las Ares, que utiliza un montón de gente desde el pueblo hasta el Combrillo, totalmente a oscuras, la gente va de noche, y como ese, pues siempre pensando lo que te decía, uniendo lo que es arreglar la casa para el turista, pero que también la población, Se los beneficie. trabajadores y las empresas se puedan tener actividad. Mario. Mira, Nuria, dijiste lo del paseo marítimo Costa Calma y aquí tenemos nuestra enmienda de 500.000 euros. Es decir, nuestras 100 enmiendas están aquí, que suman 35 millones de euros, como decíamos antes, que son enmiendas reales, no por inventarnos algo. Nosotros somos un partido que venimos del grupo de gobierno, por tanto, muchas de estas obras se han iniciado, otras no se han podido hacer, y por tanto, ya no solo es el conocimiento, la experiencia que podamos tener como organización política, sino que nuestra forma de trabajo es volvernos a sentar con los grupos municipales, con los colectivos, con las asociaciones, y trasladar en cada presupuesto el momento actual. Este grupo de gobierno, el Pacto de las Flores, Partido Socialista fundamentalmente, Podemos y Nueva Canarias, presumen de que este es el presupuesto más expansivo de la historia, y tienen razón. Es el presupuesto que más recursos está recibiendo de Europa, del Estado, de toda la historia. Les gusta repetir mucho de que en otras coyunturas económicas difíciles, cuando gobernaba la Coalición Canaria, lo que hicimos fue recortar, efectivamente. 2008, crisis del 2008, en lugar de que en cada consejo de gobierno Europa inyecta dinero, como está pasando ahora, en el 2008 era que en cada consejo de gobierno del Estado, eran los viernes negros, no sé si recuerdan, había que recortar. Fue aquel plan de estabilidad financiera que nos obligó a todas las corporaciones locales a recortar dinero. El Cabildo de Fuerteventura en aquel momento, yo estaba de presidente, y pasamos un presupuesto de 130 millones a 86 millones de euros. O sea, por tanto, era una crisis económica donde cada vez había menos recursos. Ellos están, con la coyuntura económica, Europa está inyectando por la pandemia y por la situación, y es al revés. O sea, cada mes hay más dinero que no saben dónde gastar porque tienen una incapacidad manifiesta para gastar. Antes comentabas, Nuria, dice, el nivel de ejecución. Mire, el problema del presupuesto de Fuerteventura, de este que acaba de aprobar el Partido Socialista, Podemos y Nueva Canarias, es
que vuelven a repetir las partidas del 2021, con lo cual perdemos doblemente. Es decir, si ya el presupuesto de este año 2021 fue corto para la isla, pues ahora es peor todavía, porque quedan el segundo centro de salud de Gran Tarajal, que no se hizo, el CAI de La Lajita, que no se... Todo esto que estoy nombrando tienen financiación con dinero del 31, porque muchas fueron enmiendas nuestras también. La Escuela Infantil de Antigua, que no se hizo. El equipamiento de todo el hospital de Fuerteventura, desde el búnker, la unidad de salud mental, el tema de hemodinámica, etcétera, etcétera, no se ha hecho con partida, con dinero de este año. Por tanto, ya no les vale eso de esto es la herencia de coalición. Sí, sí, esta es la herencia en positivo de coalición de lo que le hemos dejado y no lo han ejecutado. ¿Qué hacen? Esas partidas las pasan a este año. Pero además en los presupuestos de este año ponen partidas que se sabe que no van a gastar. Es decir, han puesto tramos del eje norte-sur que no tienen ni proyecto. Ese es el truco para equilibrar el presupuesto. Decir, bueno, Fuerteventura mantiene el equilibrio con el resto de las islas. Oiga, ¿para qué me pone usted a mí el Palacio de Justicia con 5 millones de euros o 7 millones de euros si tiene un litigio el ayuntamiento con el ministerio? ¿Esos 5 millones no se van a poder gastar? Ponle una partida abierta de 100.000 euros y los 4 millones restantes los ponemos en las obras, en estas obras, que son demandas no de coalición, sino de los colectivos. El presupuesto de Fuerteventura, de esos 9.000 millones de euros que es el presupuesto de Canarias, el borrador, porque esto es gravísimo, sale con 87.410.000 euros. Y los presupuestos que se aprueban ayer son de 84.204.000 euros, es decir, 3.205.000 euros menos. Nos han quitado en este proceso, desde que sale el primer borrador, que lo hace el propio gobierno, a este que lo aprueba el grupo parlamentario que apoya al gobierno, con 3 millones menos de euros. Que alguien nos diga cuándo ha pasado eso en la historia, porque a los socialistas les gusta mucho pasar, esto es un tema histórico. Lo que es histórico es esto. El maltrato a Fuerteventura, jamás se le ha dado un maltrato con tanto ingreso económico, con un crecimiento económico como nunca antes lo hemos tenido. Han tenido oportunidades de decir, oye, lo que está presentando coalición es solo donde ellos están gobernando. No. Podemos hablar de lo que pedimos en La Oliva, que no estamos gobernando, que es el paseo marítimo del Castillo al muelle chico en el Cotillo, lo de Corralejo, lo de la ampliación del muelle, lo del refugio pesquero, lo de la Casa del Inglés. O podíamos hablar de Antigua, que tampoco gobernamos y hemos pedido el tema de la playa, las mejoras, el agua depurada o en Betancuria, etcétera, etcétera. Nosotros cuando estamos en un presupuesto estamos defendiendo los intereses de Fuerteventura y de la gente de aquí, no estamos defendiendo otra cosa. Pero claro, este pacto de las flores que dicen defender Fuerteventura han venido a castigar a Fuerteventura porque no están gobernando prácticamente sino en Puerto Rosario. En el resto están de acompañantes pero no gobernando. Esa es la forma de gobernar, nosotros no la compartimos, nosotros no la entendemos. Muchas de estas enmiendas, yo sé que había gente, porque gente de Nueva Canarias no lo dice, ¿y esto por qué no se aprueba? ¿Por qué no se aprueba el tema de Aderis? ¿Por qué no se aprueba el tema del Plan Trai, que fue a sede parlamentaria invitado por Hanna y Nereida, y todo el mundo aplaudió el tema? O el de DIMBO, una asociación que bueno, nos sacó las lágrimas a todos allí por el trabajo que están haciendo. ¿Por qué no se aprueba? ¿Por sectarismo? ¿Por falta de dinero? No es por falta de dinero, porque es el presupuesto mayor que se tiene. No es por falta de dinero porque encima nos quitan 3 millones de lo que ya teníamos presupuestado. Bueno, es simplemente sectarismo político. No gobiernan en Fuerteventura y creen que con eso castigan a Coalición Canaria. No, con eso están castigando a las personas que vivimos en Fuerteventura. ¿Se ha hablado de inmigración en este presupuesto? Porque sé que se ha hablado de La Palma y que obviamente, como es lógico y justo y creo que todo el mundo entenderá, hay un apoyo explícito a esos vecinos. Por cierto, que no sabremos si será mañana cuando se dé por definitivo por el cese total de la erupción, fecha muy bonita, fecha que quedará para la historia, ese día de Navidad. Pero por eso entendemos que se están hablando de los grandes problemas que ahora mismo tiene Canarias y La Palma desde luego está en el top. Pero se está hablando de inmigración en una isla que hasta ayer mismo había recibido también otra barquilla con otras 46 personas en unas situaciones cada vez más dramáticas, y lo digo porque saben perfectamente que el cierre del Matorral, junto con 60 personas que estaban empleadas y tenían, bueno, pues un trabajo y un salario, ha sido también la noticia de la semana pasada. Seguimos recibiendo inmigración, sin embargo, seguimos cerrando el único recurso alojativo, por llamarlo de alguna manera, que teníamos, y encima mandamos a tantas personas a la calle. Sí, con inmigración también es bastante frustrante, la cosa no mejora porque hemos llevado muchísimas iniciativas, no solo en los presupuestos, sino también de control al gobierno sobre
cuáles son los medios de gestión y cómo se están llevando a cabo. Y escurren el bulto bastante bien, por decirlo de manera clara. Siempre en cuanto a mayores de edad se escudan en que son competencias estatales del gobierno del Estado español. En cuanto a menores, sí que es verdad que hay una subida en el borrador de presupuesto sobre la atención de menores. Está consensuada con los cabildos, porque Infancia y Protección, que es la Dirección General, la que se hace cargo de los menores no acompañados que llegan a nuestra tierra. Y hay colaboración con los cabildos, y en ese aspecto también nos reunimos y nos dijeron que, en este caso con el Cabildo, con el compañero Adargoma, y nos dijo que estaban conveniados y que habían luchado desde las reuniones de los cabildos por ampliar esas partidas, y se están ampliando. Que es cierto que es una competencia estatal, pero que tiene que haber una solidaridad entre administraciones, ¿no? Sobre todo cuando tenemos una isla, como es el caso de Fuerteventura, que tiene lo que tiene. Claro, el problema es cuando están más preocupados el gobierno. A ver, la inmigración es un problema que está abarcando no solo a Fuerteventura, es de toda Canarias. Sí, es un pero drama. cuando tenemos un gobierno de Canarias que está más preocupado por contentar y no causarle problemas al jefe en Madrid, pues tenemos lo que tenemos. Y entonces lo que no podemos permitir la sociedad canaria, pero en ningún caso la majorera, es volver a ver las situaciones que vimos al principio de pandemia, donde no habían recursos, donde el CIE del Matorral estaba cerrado, y donde vimos a todas esas personas confinadas en muelles, en terrenos de lucha, y sin las medidas adecuadas para poder acogerlas. En plena pandemia, porque seguimos en pandemia, y nos lo recuerdan cada vez que salen los niveles a Fuerteventura. Entonces, ¿qué solución van a dar ahora que cierran el CIE? Esta es una gran pregunta, ¿eh? Esto es un gran interrogante, Mario. El tema de la inmigración no solo es que no den respuestas en estos presupuestos, que se recoge, como dice Ana, temas claves que no podría ser de otra manera. El tema es que no quieren dar respuestas porque no tienen autoridad política para elevar la voz en Madrid. Es decir, mientras el problema de inmigración esté centrado en Canarias, es un problema que no está entrando en el continente, por tanto no está entrando en Europa. La reacción que ha tenido el Partido Socialista ha sido muy distinta. Pedro Sánchez ha venido 7 veces a la Isla Palma, cosa que está bien si se materializan los acuerdos. Ha estado de vacaciones en Canarias y no se ha acercado ni una sola vez a ver el problema de la inmigración. Es una desfachatez impresionante. Hablan de que son un gobierno para las personas más desasistidas, para los más débiles, y tienen la inmigración, no dicho por Coalición Canaria, dicho por Amnistía Internacional, dicho por la ONG, por Cruz Roja, por los colectivos de voluntarios, por todas las asociaciones que están trabajando con ellos, que es un trato inhumano. Pero eso lo dice don Arcadio Díaz Tejera, que es un militante destacado del Partido Socialista, con cargos importantes y un buen juez. Bueno, y siguen mirando para otro lado. O sea, ojos que no ven, corazón que no siente. Creo que es así. Por tanto, el tema de la inmigración lo quieren seguir teniendo marcado, porque efectivamente Madrid les ha dicho que ese tema se queda en Canarias y aquí nos lo tenemos que resolver. Y lo resolvemos porque este pueblo siempre ha sido solidario, pero no con un trato inhumano como se está dando. No con un tema que cada día desaparecen más en barcas, a lo largo del trayecto del mar, y bueno, de eso no se quiere hablar. De eso el Partido Socialista y Podemos, que se dicen los defensores de los más débiles, no quieren hablar, porque es que no les preocupa ni les importa. Bueno, quería también hablar sobre la COVID. Ya saben, sí, cerramos también el año con esta palabra que puede ser la que más hayamos repetido, desde luego, en los últimos 2 años en todos sus formatos. Hoy es un día en el que Pedro Sánchez ha convocado a los presidentes autonómicos. Es un día en el que además se ha convertido la última sesión de control del Gobierno en una especie de trampantojo de felicitaciones un poco jocosas entre los diferentes líderes políticos. Lo que ha hecho más o menos Pedro Sánchez es felicitar el año a los españoles y decir que España ha resistido, y no decir no darle los buenos días al invierno, decía, como otros de los grupos de oposición. Bueno, así las cosas, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con las comunidades autónomas, ni tampoco cuál es la postura exacta del Gobierno de Canarias, porque ayer mismo el presidente de la patronal trasladaba en estos micrófonos que los empresarios se estaban encontrando con un auténtico dilema entre los derechos que nos amparan
como seres individuales y por otro lado las leyes, ¿no? Entre las exigencias de los pasaportes COVID y la seguridad pública y la salud pública y lo que luego los decretos permiten o no permiten o son tumbados posteriormente por el Constitucional. ¿Cuál es la postura del Gobierno de Canarias? Que me imagino que habrá una dotación específica también para cada uno de los cabildos para atajar, para la lucha contra la COVID, pero más allá de eso, ¿hay una postura firme de Canarias? No, están esperando que se pronuncien en Madrid para saber cuál es la postura de ellos. Es que es difícil de entender, de trasladar como medio de comunicación y de entender para las familias que, por ejemplo, el día 24 y el día 25 podamos cenar 10 en una misma casa, pero si nos vamos a un restaurante son 6 en lugar de 10 y solamente es si es Nochebuena o es Navidad y no día 26 o 28. Un rosario de ideas. El tema es complicadísimo, lo sabemos todos, pero de verdad que ya llevamos un tiempito y siempre hemos dicho desde un inicio que bueno, que estaban empezando, para todo el mundo es difícil, ni nosotros mismos, nadie sabe qué proponer para ayudar tampoco, pero es verdad que han ido como dando bandazos y algunas de las medidas son totalmente incongruentes. Yo de todas maneras, y aunque el bicho es tremendo y esto cambia todos los días y las medidas pues nadie sabe, pero esto a nivel mundial como todo el mundo dice, pero si es verdad que todavía tú entres a un local o a un restaurante y veas, y lo voy a decir, camareros sin mascarilla sirviendo en los restaurantes, que tú te sientes en la mesa, pero eso ni con COVID ni sin COVID, que tú llegues y tengas que pedirle al camarero que te limpie la mesa, que tú veas a gente en las terrazas fumando, ahí voy a la persona en sí, oye, ¿sabes que no puedes fumar en una terraza? Que hay un tema de una pandemia mundial complicada. Y te pones tú con una responsabilidad tremenda sentarte en una terraza a fumar, sabiendo que, aunque no tengas síntomas, aunque no tengas, puedes ser portador perfectamente y estar jugando ya no con la economía, o sea, con la salud de tanta gente, que hay gente que muere. Uh-huh. Y entonces, aparte de esos bandazos de medidas, lo que tú decías de los restaurantes, que muchos a veces no sabían ni qué hacer y desesperados, hoy nos dicen que abran, mañana que cierren, no sé, ni qué tener en el almacén o qué personal tener trabajando, porque de repente mañana me ponen otras medidas o me ponen otras horas de cierre, también lo han pasado mal y complicado. Restaurantes, bares, cafeterías, los taxistas, yo qué sé, con medidas todos los días que les dificultaban. Tú acuérdate cuando tenían que ir, que no habían taxis porque solo podían ir 2 y los clientes del castillo al aeropuerto con las maletas por la carretera. Complicado, pero cuando ya ha pasado... Ahora lo que no hay son test antígenos. Sí, cuando ya ha pasado tanto de la pandemia, yo creo que también la gente se ha cansado, pero estamos llegando también a unos niveles que después de tanta pandemia no se entiende, que todavía tengas que estar en eso, vamos. Bien, yo creo que hoy de la reunión de Pedro Sánchez con las comunidades, lo que estamos esperando que sea algo más que de Pedro Sánchez la rueda de prensa el otro día, parece que se iba a reunir hoy, es decir, el Estado, como acaba de decir Nereida, decía, esto es nuevo para todos. Si estuviésemos nosotros gobernando, no sé lo que estaríamos haciendo, pero desde luego tampoco sé si el gobierno hubiese tenido el apoyo que le estamos dando nosotros de la oposición, que le hemos dado mano tendida desde el minuto cero, porque sabemos a lo que nos estamos enfrentando, que es un tema nuevo y que es un monstruo al que hay que hacerle frente en la unidad. Y ahí, mano tendida siempre, hasta en estos momentos. Ahora, eso es una cosa y lo otro es la improvisación. Y en este gobierno hay mucha improvisación, lo acaba de decir Nuria. La semana pasada estuvimos sin reactivos aquí, nadie puede decir que ha visto una nota de Coalición Canaria denunciándolo, pero sí que llamé yo al consejero. Luego a los 2 días salió que habíamos pasado 148. No, es que hicieron los datos de los días anteriores que se habían quedado sin los reactivos. Claro, entonces, ¿eso por qué no le decimos? Oye, para no crear alarma, lo que hacemos es nuestro trabajo de responsabilidad, llamar al consejero y decir, oye, esto está funcionando, el área de Fuerteventura es que no funciona. En primer lugar, pero esto no es un problema solo de Fuerteventura, pero sí hay una descoordinación importante dentro del propio gobierno de Canarias, siguen dando bandazos, los niveles los van marcando en la isla, bueno, muchas veces sin los criterios, la rigurosidad que hay que tenerle y sin los criterios científicos que hay que aplicar en cada uno de los momentos, ¿no? Y luego, oye, ¿qué hacer? Yo creo que lo primero es seguir manteniendo la firmeza de que estamos ante un tema desconocido, que la vacuna está ayudando, pero que la vacuna no lo es todo. Y por tanto tenemos que ser exigentes. Y vamos a lo público. Yo en lo privado creo que son obedientes cuando se marcan las normas, hay que exigirlas. Pero es que en los públicos seguimos subiendo a transportes públicos donde no se respetan. Seguimos cogiendo el Vinter cada día, nos hacen ir separados, pero después allí venimos todos efectivamente
juntito, sí, como sardinas en lata. Sí. Como sardinas en lata. Por tanto, yo creo que tenemos que empezar a exigir. A lo mejor no solo tiene que perder los empresarios de la restauración, a lo mejor en el transporte también pues tendrán que venir menos, a lo mejor nos va a salir el billete un poco más caro, no lo sé. Lo que digo es que este gobierno de Canarias no puede estar pendiente a la improvisación o a lo que le diga el Estado. Esperemos que hoy en ese encuentro de las comunidades hayan medidas, porque evidentemente lo primero es la salud. Pero si esto lo seguimos alargando y no coordinamos bien y por improvisar lo que hacemos es empeorar la situación, económicamente también empieza a afectar a los más pequeños, que les será difícil soportar otro invierno más sin sacar un poquito de oxígeno para mantenerse, ¿no? Bueno, por eso es muy importante, no nos vamos a cansar de decirlo, especialmente en Morrojable el lunes, donde estuvimos, pero extensivo a todos los municipios, pueblos de Fuerteventura. Si en este momento tenemos que consumir en algún sitio, que sea aquí, aunque estemos en la era de Amazon, en la era de las grandes compañías, en este momento echarle una mano a ese comerciante es echarnos una mano a nosotros mismos, a nuestra comunidad, aunque sea un ejercicio de responsabilidad social, que lo tengamos en cuenta. Bueno, no quiero despedirles, primero sin volver a invitarles, que para que vuelvan a partir del 2022, deseándoles un feliz año, que sea menos duro de lo que ha sido este, pero también, Mario, como persona que ha estado en todas las mesas de pactos, es la noticia del día, es con lo que hemos abierto esta mañana y es la noticia que, bueno, no sabíamos que iba a hacer AMF cuando el viernes de la pasada semana don Pedro Armas dijo que hasta que no se reuniera su partido no tendría una postura clara. Asambleas Municipales de Fuerteventura ha abandonado la mesa del pacto y ha abandonado la mesa del pacto insular. No ha abandonado la mesa del pacto de Tuineje. ¿En qué se traduce esto políticamente? ¿Y cómo les afecta a ustedes como Coalición Canaria? Bueno, la situación ya se dio bien a raíz del problema fundamental del incumplimiento en el municipio de Tuineje por parte del Partido Popular, o en este caso de su alcaldesa, que está en el Partido Popular. Esa es una medida que AMF pone sobre la mesa en la última reunión del pacto, de la mesa del pacto, y que efectivamente es una decisión de AMF que nosotros ni entramos ni salimos, respetamos escrupulosamente. Eso no va a afectar en absoluto a la gobernabilidad ni en el Cabildo ni en Pájara, que es donde mantenemos ese pacto, coalición, AMF y Partido Popular, y bueno, supongo que el Partido Popular cumplirá los compromisos firmados, ¿no? Y los compromisos firmados es que en Tuineje tienen que tomar decisión. Nosotros nos reservamos cuál ha sido la postura nuestra. Hemos dicho si hay que entrar, entramos. Si no, en la oposición también sabemos trabajar. Pero claro, cuando se firma con un partido es para cumplir, ¿no? Lo que se firma se cumple. Y bueno, pues el Partido Popular nos ha pedido ese tiempo hasta que pase su congreso y seguramente después de ese congreso estoy convencido que el Partido Popular y el nuevo secretario regional que saldrá cumplirá lo que tiene firmado con AMF y con Coalición Canaria. Manolo Domínguez en este caso, Manolo ¿no? Domínguez, que es el único candidato que tienen. Pero no tiene ni va a afectar a la estabilidad ni en Cabildo ni en Pájara. Bueno, pues aclarado, por si alguien tenía algún tipo de duda. Señores, muchas gracias por este tiempito de radio. Gracias a ti, Nuria. Y nada, que se coman cabrito, por lo menos, por lo menos cabrito y a lo mejor algún cherne, no lo sé. Producto local. Producto local. Bueno, gracias, muy buenos días. Y felices fiestas. Y felices fiestas. Y felicidades a los que han tenido la suerte de repartir alegría en la isla y de ganarse parte de la lotería, que eso siempre es una alegría para todos. Desde luego que sí, y contagiosa, que lo Y decíamos contagiosa. esta mañana, es muy contagioso. Hay un vídeo que está recorriendo las redes, el vídeo en el que les mostramos cómo acogieron la noticia en el juzgado de lo penal, donde, bueno, dan muchas veces muy malas noticias. Este ha sido un gran día para ellos. Mañana nos vemos desde las 8 en el Mercado de la Biosfera. Vamos a estar con el sector primario durante toda esa gran jornada en la que vamos a acompañar a productores, agricultores y ganaderos, donde amenizará la jornada el rancho de Ánimas y donde además tienen la posibilidad, simplemente por consumir, de llevarse una cesta de productos locales. Allí nos vemos.